Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite MQR. www.masqueunaradio.com.ar. Vuelve a girar la cinta de Moebius, esa cinta del movimiento constante, algo así como el afán del hombre por construir su cultura, su identidad. Muy bien, y comenzamos a girar en esta cinta de Moebius de todos los jueves. ¿Cómo te va, Lidia? ¿Cómo andás? Agotada estoy de haber corrido por las calles para llegar a la radio a tiempo. Está casi todas las calles cortadas por motivos que ya nos contará luego nuestra invitada. Así es, bueno, esta protesta contra esta ley de tierras que están votando en el Congreso en este momento, la verdad que un primer colectivo nos dejó en el Abasto y un segundo colectivo nos dejó en lejos en Viamonte, a 5 cuadras de Callao. Así que bueno, pero los logramos, llegamos al programa. Y bueno, tenemos una querida amiga como invitada, María Casiraghi, así que te pido que la presentes, Lidia. Bueno, María Casiraghi nació en Buenos Aires y voy a leer los títulos de sus libros: Escamas del silencio, Turbanidad, Décima luna, Loba de mar, Alba negra, Cóndor, Escaleras abajo, Música griega, El Tao de las palabras, Vaca de matadero y Selección poética, esta última en México. En 2025 publicó Mercado de pulgas por la editorial Nudista. Bueno, además de estos libros que son de poesía, publicó los cuentos del Nomadía y la novela Otro Dios ha muerto, y los libros Retratos Patagonia Sur y Patagonia Sur Santa Cruz, Argentina, junto a la fotógrafa Marta Caorsi. Con respecto al libro que hoy nos convoca, que es Mercado de pulgas, dijo María Malusardi: no se trata de versos que depositan trastos inservibles dentro de nuestras heridas, sino de versos que, valiéndose de las heridas, materializan la fiesta del derrumbe y la sellan con cierto lenguaje que, como apunta Roberto Juarros, nos trabaja por debajo como un zócalo saturado de imágenes. Bienvenida una vez más, María Casiraghi, a Moebius en la radio. Hola, Lidia, Gerardo, muchas gracias. Contenta por esta invitación y de volver a verlos en este espacio que le decía acá a nuestro amigo que es nuevo. Yo me imaginé que iba a estar en el donde fui la última vez. En la calle Viamonte. Y acá es una hermosa vista, así que bueno, gracias. Exacto, acá en y Casa bueno, Corrientes. sí, un día difícil. Yo estuve en la marcha justo en uno de los segundos diluvios, empezó a llover muchísimo, entonces mucha gente se estaba yendo, pero cuando logré sortear eso, la verdad que había mucha gente. Y bueno, y después empezaron a reprimir, una especie de estampida, a correr, nos fuimos, pero mientras estuve y mientras se pudo, se sintió mucha potencia, ¿no? de gente que creo que estamos todos de acuerdo en que es un desastre lo que están haciendo y lo que están queriendo hacer. Y bueno, triste día porque si bien se lograron muchas cosas con respecto a esta ley, otras no, por lo que estuve viendo, y son fundamentales también, así que bueno. Sí, la protección de la tierra, esto de la quema de sí, el manejo del fuego, tierras, el manejo del fuego, todo eso que va hacia la especulación. Sí, y lo más triste ¿no? que hablábamos hace un rato ahí con una amiga, que es que la gente parece no darse cuenta de la gravedad, ¿no? del tema. Te hablo gente que no se dice apolítica, porque realmente nadie es apolítico, pero no se dan cuenta, no nos estamos dando cuenta tampoco, me parece.
De las consecuencias, bueno, y las consecuencias que tenía para la soberanía esto de vender tierras públicas a extranjeros, acumulación de tierra pública en manos de extranjeros, era una barbaridad, y más en zonas limítrofe, ¿no? Para horadar el reclamo soberano sobre el territorio. Pero bueno, sí, la verdad que sí, hay que ver qué resultado tiene la votación, pero hay mucho peligro de que esta norma salga, ¿sí? Y venimos como tantas otras que han salido sí, en estos años. Por eso estamos como ya lamentablemente anestesiados a veces, pero bueno, esperemos que no. Esperemos que se pueda parar. Pero bueno, vamos con la poesía, que es lo que nos convoca, ese territorio. Que nos convoca, y es también una parte, un territorio que tenemos que defender, sí, absolutamente. Y por suerte lo podemos hacer. Y que creo que no van a poder con eso. No, con eso no van a poder. Así que te invito a leer, María, como hacemos siempre cuando empezamos el programa. Allá voy a derribar el muro. Llevo piedras para romper las otras piedras. Voy a espantar a esos cuervos que comen las semillas para que me pierda. Allá voy a picar esas fuentes viejas que echan polvo por las bocas de las estatuas y a agujerear sus labios para que vuelvan a escupir eternidad. Soy un clavo y soy también el palo y construiré el paraíso. Los escombros serán reflejos y los reflejos te defenderán de la disolución. El lago donde te veías espejada será lo último que rompas. Diccionario. La utopía no es esperanza. Las palabras a veces se parecen. El diccionario las disfraza de sinónimos y antónimos, significados, significantes. Pero la brasa no es la llama, ni la llama el amor. Tu memoria no es la mía, ni pasado es atrás. Blanco no es puro, y el río es solo río, no es deseo de ir hacia adelante. La luz no es sol, ni la siesta abandono. La amistad no es juntas, juntas no es cierto. Soledad, sí, soledad es verdad. Arte y naturaleza. Ayaki Lázari. Un pincel, una lupa para ensanchar la creación, una moneda para echar al aire y dados para dejarlos caer en el número 6, una memoria esquiva y un sueño radiante donde estabas cuando te dijeron, serás artista, y reíste, desenfrenada, frente al altar de la crítica. Solo llevabas con vos una certeza, el sol en tu cara, el horizonte en tu pasado y el arte como el barro del río cavándote. Las personas vacías. Toda persona vacía tiene un secreto debajo de la piel, un color que no se ve, pero se siente, el del sol entre la sangre, el del agua en el estómago y el del viento en el pensamiento. Las personas vacías nacen llenas y se van despojando de su corazón. Sus órganos se pudren dentro, se resecan. Mientras la aguja gira sin remedio, nadie lo nota, hasta el día de la autopsia, en que al abrirte no te encuentran. Sobre conejos. Una vez se me murió de miedo en las manos un conejo. Corría escapando de nadie. Desde entonces pienso que son animales asustados de toda la velocidad del mundo en ellos. No temen a sus cazadores ni a su frágil corazón. Es su alma de liebre lo que aterra a los conejos.
una cortita que se llama Sobre las heridas. No hay de qué compadecerse. Las heridas son de luz o no son. Bueno, muchísimas gracias María por la lectura. Y con Mercado de Pulgas, cuando yo lo leía, pensaba, en un momento dado me dio por pensar en cómo estaba compuesto el libro, ¿no? Primero, la resonancia que tiene el título, si el título es muy poderoso, pero después las partes, ¿no? Portal incierto, puesto olvidado, puesto roto, puesto sin ley, puesto vacío. Y entonces yo pensaba cómo hace María para ir primero en las distintas etapas, ¿no? La composición de un poema en particular, de otro poema, y después cómo pensás en esto de ordenar el corpus, cómo armar el libro. Te quería preguntar un poquito todo ese proceso, cómo es, porque me quedó, lo vi muy bien armado en el libro, digamos. Bueno, en general a mí me sucede que el armado es lo último que hago. Siempre, tal vez siempre, pero en este en particular sí, porque fue un libro que fue un conjunto de poemas que escribí en un determinado periodo durante la pandemia, los primeros meses donde no había forma de salir a ningún lado. Y bueno, me puse a escribir. Fue un aluvión de escritura. Todos los días escribía muchísimos poemas por día. Y como sentía que era esto, ¿no? Una especie de... No había un orden en nada de lo que escribía, ni un tema, digamos, era lo que salía. Algunas estaban en sintonía, otras no. Y entonces se me ocurrió esto del Mercado de Pulgas. Escribí además un poema primero del Mercado de Pulgas que se llama así, pero sentí que era como que me daba el permiso para escribir cualquier cosa ya con ese título. Entonces ya al archivo le puse Mercado de Pulgas y empecé como un Mercado de Pulgas donde uno entra y la verdad que te puedes encontrar, ¿no? Con muchas cosas que no tienen necesariamente que ver una con otra. Y desde esa libertad escribí. Después, bueno, tenía muchísimo escrito, no sé cómo, creo que había llegado a 200 poemas. 69. Claro, pero había 69. Escrito mucho más, 69, qué número. Y bueno, y después empecé a filtrar, decir, bueno, esto sí, esto no, esto sí, esto no, y de lo que me quedó, la verdad que ahora no me puedo acordar porque el libro tiene varios poemas donde habla o se menciona un Mercado de Pulgas. Sí. Y sí. Yo creo, miren esto, no los pensé tampoco. Estaban dentro de todos estos libros, poemas que escribí, quizá porque ya le había puesto ese título. Entonces ahí aparecieron algunos poemas específicamente vinculados con un Mercado de Pulgas. Y bueno, y después cuando cierra yo sentía que había tanto que había que hacer una separación, porque si no son esos libros que por ahí te abruman, ¿no? Como abrís y hay muchos poemas y muchos son intensos, no tan largos, son muchos poemas breves también tiene el libro. Sí, creo que solo uno pasa de la página. Sí, no son largos. Y entonces esto se me armó como, dije, tengo ganas como de viajar dentro del Mercado de Pulgas, ¿no? Como hacer de cuenta que estoy en ese Mercado de Pulgas y que voy yendo, que es lo que me gusta hacer cuando entro en los mercados, de puesto en puesto. Y los nombres surgieron de manera arbitraria. La realidad es que es como un juego, empecé a jugar con eso. Y después cómo elegí los poemas que iban en cada lugar, también es algo medio intuitivo. Es como que empecé a ver esto acá, esto primero, esto después, y ahí estos entran acá, estos entran acá, estos entran acá. Y sí lo que hice deliberadamente es, digamos, pensándolo con intenciones, que en todas las secciones haya un poema sobre el Mercado de Pulgas o directamente vinculado, que es el primer poema de cada sección. Eso es todo en el sentido del armado, no es que dije, a ver, puesto vacío, entonces todos los poemas que de alguna manera se vinculan con el vacío. No hice eso. Puesto vacío es vacío. Es vacío. Y además está al final, sí, subiendo al final, la escalera, sí. Donde ahí ya se termina. Eso ya fue un humor. Pero bueno, puesto roto, o ahora ya no me acuerdo todos los nombres, ¿no? Pero sucede que después sí,
O sea, cuando uno lo ve después, siento que sí que tenía que estar ahí, por alguna Es que razón. por eso mismo En te el lo ala pregunté, izquierda, ¿no? porque Por se va- ejemplo, mira, el Billetes, que es el primero. Yo no sé si lo pensé, te digo la verdad, ahora ya no sé si lo pensé o simplemente se me unió. Quizás es una mezcla de las dos cosas. Pero hay una parte mía cuando armo los libros racional, digamos, donde vos decís, bueno, esto va acá porque se relaciona con tal cosa. Sí puedo decir, bueno, hay muchos poemas que tienen tal intensidad, los voy entremezclando, porque me gusta también eso, a veces hay que darle aire, ¿no? Como a la lectura. Pero después hay una gran parte que es más del orden de lo intuitivo y creo que en realidad no es una intuición mía, sino que es la misma intuición poética, ¿no? Es como que te va llevando, como que el corpus se va armando, Se va te armando. llevando así como de alguna manera cuando vas escribiendo también el poema Sí. te va llevando. Exactamente. Y como me acuerdo que en algún momento decías que si no te extrañaba el poema, que si no te resultaba extraño de alguna manera, tampoco sentías que estuviera terminado, ¿no? Sí, eso me pasa. Sí, creo que eso es lo que hablaba con María. Con María, sí, de ahí la Sí, entrevista me que te pasa hizo y María. de hecho suelen ser los poemas que descarto. Pero bueno, también pasa que hay libros poemas que he escrito hace muchos años, que por ahí lo leo y digo, uy, este no lo hubiera puesto ahora. Pero bueno, es así, es el proceso. Bueno, es nuestro camino, ¿no? Siempre uno está, el libro siempre está incompleto, ¿no? Siempre. Porque siempre, Sí, si siempre. uno vuelve y lee el poema, dice, uy, acá esto yo ahora haría Siempre. esta corrección. Es una o esto. tentación, sí. Sí, eso pasa. A mí me pasa gusta muy dejarlos seguido. igual, porque son parte de un camino, me parece que está bueno que preserven esa frescura original, ¿no? Lidia, Sí, a mí me gustaría que nos recuerdes, porque estuvimos presentes, que la peculiar presentación que le preparaste a este libro y por qué se te ocurrió con este libro, porque nunca lo habías hecho antes. Cierto. ¿Por qué lo hice? Porque en realidad era algo Fue una presentación teatral. Sí, acompañada por Virginia Innocenti, que hizo un trabajo inmenso. Bueno, cumplí algo que tenía ganas de hacer hace mucho. En realidad me resulta a veces un poco aburrido el formato. Con esto no quiero decir que las presentaciones del resto de la gente o las que yo he hecho sean aburridas, porque no, pero yo personalmente, así como te digo, Sí, llegó un momento que te yo me cansaste había de aburrido hacer siempre de mi lo propio mismo. formato y tenía ganas de explorar más, porque la realidad es que cuando uno escribe poemas, yo escribo poemas y mi cuerpo está todo puesto en el poema. Yo siento que escribimos con el cuerpo, entonces, ¿por qué después no está ese cuerpo también en la escena? La palabra a veces se esconde, ¿no?, en ese formato y no sé, me pareció que tenía que estar la palabra acompañada del cuerpo porque así se había escrito. Eso por un lado. Y, o sea que vos hiciste una presentación teatral, lo dijiste al poema de memoria y Sí. con una puesta en escena que la armaste con Virginia Innocenti. Sí, y eso de la memoria es importante porque una de las cosas que a mí me costaba mucho era memorizar mis poemas. Sobre todo porque todos nosotros escribimos sin rima, los poemas con rima son más fáciles. Son mucho más fáciles. Bueno, yo Claro. Una vez hice un intento en un festival, me acuerdo, en Chile, en una plaza, había un montón de gente, yo dije, voy a hacerlo de memoria, un poema que leo siempre, que he dicho 1000 veces. Y hice 2 versos y me trabé. Empecé a reír, por suerte todo bien, ya está, pero no pude. Y me quedé eso y dije, no puede ser que no pueda, no puede ser. Si uno hace una obra de teatro y puede hablar, ¿por qué con nuestros poemas no podemos? Eso por un lado, y por el otro, creo que tenía ganas de recuperar una parte mía. Yo de chica era bastante cara dura, por decirlo, como que no tenía vergüenza de nada, me paraba en cualquier lado. Y con los años, no sé si me volví más tímida o me importó más lo que pensaran las personas. No sé qué decirte, o quizás uno se vuelve más de grande, no sé, más... ¿Más timorato?
puede ser, o juiciosa de una misma, porque no me pasa cuando veo a alguien hacerlo, no es que estoy juzgando, ay, no, ¿qué está haciendo? Y la puesta en escena tuvo mucho que ver con eso, porque esto también se fue dando al final. De hecho, al final cuando elegí las cortinas para acá, no sé si se acuerdan, ¿no? Que Sí. Y la primera, la entrada con el osito de Marinela Walsh, en la marcha de Osías, eso fue descubierto último momento. Yo me acuerdo de las sillitas. Sí. Bueno, porque después, también en función de esa canción, empezamos a armar toda la puesta con el osito, con la sillita, como que había algo ahí del volver a la infancia. Yo le conté una anécdota. Le mandé esa canción porque me sonó que era la canción. Virginia fascinada, me dice, esa es la canción. Y lo mismo la de Sandro del final. Le conté una anécdota de cuando yo era chiquita, con una muy amiga mía, íntima amiga de la infancia. Con ella hacíamos todo tipo de cosas, pero que, bueno, no importa. Pero esta era una pavada, una vez que nos divertíamos nosotras, que nos encerrábamos en el baño y poníamos la marcha del osito, la prendíamos fuerte y salíamos marchando el baño las dos y andábamos por toda la casa cantando la canción. Y entonces cuando le conté me dice, vos tenés que entrar así, me dice. Entrá así y jugás como si tuvieras esos 10 años con esa amiga. Bueno, y es lo que hice. Y de hecho estábamos en el camarín ahí con Virginia y entró esta amiga, Julieta, a saludarme. Y le digo, esa es mi amiga. Bueno, entonces tuvo un poco que ver con eso también. Y también porque fue un año difícil el año pasado. La verdad es que estaba muy, muy mal, muy triste por muchas circunstancias. Y fue una especie de oasis dentro de ese tiempo tan oscuro. Y bueno, era eso, como mi escape. Y bueno. ¿Todavía te acordás de memoria de los poemas o ya te los olvidaste? No, sí. La verdad que sí, me los acuerdo bastante. No todos los que dije esa noche. Pero bueno, eso también está bueno, porque me di cuenta que cuando empecé a memorizar y de pronto me parecía facilísimo. Una vez que entras, es un músculo. Sí. Entonces, entré a memorizar y de pronto no me resultaba difícil acordarme ninguno de los poemas. Vos sabés que a mí me pasó algo parecido. Yo estuve en un grupo que hacíamos literatura escénica y hacíamos no literatura propia, literatura de otros, poemas de otros y demás. Y al principio me costaba memorizar y después era muy fácil. Sí. Pero es más fácil, me parece, con un poema de otro. Yo creo que sí, pero por eso para mí recordar los míos era imposible hasta que me di cuenta que no era tan imposible. De hecho, muchas veces vos los lees y ya te lo sabés, porque lo has leído muchas veces. Sí, lo vas llevando. Además, a veces vos lo vas leyendo y hay momentos en que ni siquiera los lees porque te va llevando el ritmo. Sí. Pero si lo querés hacer sin el papel, de pronto te da un vértigo. Claro. Exactamente. Bueno, ese vértigo lo sentí varias veces y no me salió. Otras veces, bueno, esta vez salió. Creo que también, bueno, el acompañamiento de Virginia fue muy importante. Fui varias veces a su casa y hacíamos ensayos y juegos, ejercicios. Pero también esto, te digo, de lo de volver a la infancia, porque fue soltar, es decir, voy a jugar como es decir, no ponerle el peso de estoy haciendo una obra de teatro. Además era ella le decía un ensayo abierto, ¿no? Porque yo decía, hizo una performance. Sí, bueno, no le terminé de llamar así porque no sé, qué sé yo. Además fue también armando el esquema que íbamos a hacer, dividido en partes. Todo esto fue armado, viste, entre las dos, como así, los últimos días. Bueno, los últimos días no, tuvimos un tiempito. Había muchísima gente y lo disfrutaron muchísimo porque salió de lo común y porque estuvo muy bien hecho y muy bien, con mucha simpatía había, se sintió muy bien, digamos. Sí, yo la pasé muy bien. La energía que se sintió fue me quedé muy, muy contenta. La verdad que sí. Y Virginia también estaba muy contenta. ¿Y te acordás alguno de los poemas que leíste? A mí me quedaron unos cuantos, pero... hay uno de ese día. Creo que me acuerdo, ahora vamos a ver si me sale. Me acuerdo varios, pero por ejemplo, uno que es cortito, se llama Evidencia. La palabra odio es carcelera. Si la digo, sale espuma por mi boca. Si la callo, también sale espuma. Si la siento,
la espuma soy yo. Oportunidad que aprovechó un periodista para hablar de la importancia del silogismo en tu poesía. Y hablar de cómo lo que era aparentemente un razonamiento conducía a algo que no lo era. Que no lo es. Pero no es así, porque la poesía tiene su propia lógica. Sí, es una lógica ilógica. Claro, si justo lo este querés. poema hay que dar como ejemplo para eso, sí. Es verdad. Tengo justo hace poco escribí un poema en una nueva serie que estoy escribiendo, se llama Silogismo. Yo no había pensado esto que me estás diciendo. Y hay algo de esto, ¿no? Porque... Yo no lo pensé, lo pensó... Bueno, lo que me... Ahora Eso no está en- no me acuerdo el en nombre una- sí. del periodista, pero fue un periodista que escribió sobre tu libro. Ay, ¿quién será? ¿Aldo? Yo no me acuerdo. ¿Sobre Aldo este libro? Parfenio. Sobre Aldo este Parfenio. libro, No me sí. acordaba que había dicho eso, mira. Sí, que Sí, a mí me sí. llamó la atención. Dice el sustrato silogístico, dice. Que está yo decía que claro, que ahí en realidad lo que había era no es que no hay una lógica, sino que la lógica es otra y que no está falta de razón, sino todo lo contrario, a veces está sobrada de razón. Y después María Malusardi dice unas cosas que son de lo más entretenidas. Espera que lo tengo que encontrar, porque son interesantes. Dice, bueno, pero por supuesto que está parafraseado, ¿no? Ella dice que hay por lo menos 3 puertas de acceso. Mercado de pulgas se llama el libro, recordemos. Y dice que la primera sería dejarnos atacar por las pulgas, directamente, literalmente. La segunda sería una metafórica, ver en las pulgas metáforas de nuestras cicatrices. O sea, lo que dejamos atrás, lo que se amontona, etc. Hay uno incluso que habla de la basura. Y la tercera dice entrar en el territorio imprudente del poema, esa región de rutilante oscuridad plagada de viscosidad y sueños. Y ahí yo me acordé del poema que más me había impresionado a mí durante la lectura, que es el que habla de la visión que vos tenés en el espejo y cuando en vez de verte ves un murciélago. Ah, sí. Y bueno, el tema de los sueños está muy presente. Sí. Sí, hay como una... Está bastante en mi poesía lo de los sueños, ahora que pienso, pero en el libro también ahí va. Sí. Yo me acordaba de ese... ¿Querés que te lea el del Sí, lea. murciélago? Sí. A doble faz. Este me lo sabía. Es Creo de- que es me lo de sé, pero no me voy a es de arriesgar. Es de los fuertes este. Sin embargo, estás feliz y movés tu pelo largo en dirección al sol. Tenés la misma cara del murciélago, pero nadie lo sabe. Creen que sos un hada, impoluta, de alas blancas y suaves. Suponen que tu varita guarda sueños igualitarios, y sin embargo, tu pelo sonríe, cómplice de tu secreto. Por eso cubre al murciélago con su color dorado, hasta desfigurarlo. El vampiro se peina y se maquilla, y ahora se parece a vos cuando salís a volar por el mundo. Las cosas son una cosa y son otra. otra, exactamente. Como el conejo que lo asustaba la liebre que había en él. Casualmente eso tiene tu poesía, ¿no? No sé, ¿cómo decirlo? Esta vueltita, esta manera en donde de pronto lo que es, ya en un momento dado gira y es otra cosa, ¿no? Es como que también tiene que ver con lo que decíamos hace un ratito de extrañarte, pero también tiene esto de como torcer la realidad y transformarla, ¿no? Eso muchas veces es buscado. Para mí es una condición, al menos dentro de mi poesía, es algo que quiero lograr. A veces se logra solo, a veces escribís el poema y aparece eso, ¿no? Como ya este extrañamiento o algo que parece que va a un lugar y después va para otro.
Pero muchas veces, y esto también lo hablaba, no sé si está en la entrevista, pero me acuerdo haberlo hablado con María en esa entrevista de Caras y Caretas, porque le decía que cuando siento que el poema no está terminado es cuando no, como que le puedo sacar algo más. Hay una pregunta más para hacerle o algo. Yo soy muy insistente con los remates, digamos, con el final de un poema, y muchas veces escribo y siento que ahí hay algo más que no sé qué es, y sigo, y ahí aparece. Y ahí donde creo que está quizás ese efecto del que hablas. Creo que lo que decía es que le das tiempo para que diga todo lo que quiere decir. Pues sí, eso. Lo esperás. Eso espero, sí. Sí, algo así. Algo Cierto, así. algo así, tenés razón. Sí, es eso. Después seguramente podría decir más cosas, ¿no? Podemos seguir, pero hay un momento donde uno siente que ahí está. Y me encanta, a mí me gusta mucho corregir, porque me encanta ese momento. Es como crear un nuevo poema, decir algo que yo no había dicho. Incluso uno está libre si quiere en algún momento cambiarlo. No digo que lo vas a escribir de otra manera, pero al leerlo uno si quiere cambiarlo tiene derecho. Yo creo que son nuestros, ¿por qué no? Por eso creo que quizás un equilibrio, si tuviera que cambiarlo, por ahí podría hasta cambiarlo y jugar con ese cambio como poema 2 de versión 2, o si yo vuelvo a publicar el libro y decido cambiar algo, trataría de no cambiar mucho por esto que te decía. Creo que es como un poco una traición a una misma en el momento de la lectura es como un actor o un músico que tiene una partitura, pero puede hacer algunas improvisaciones y cambios en el momento. Bueno, me ha pasado, Me ha pasado de leer y cambiar algo Que a veces uno lo hace consciente y a veces, como vos decías, uno ni se da cuenta o de pronto te das cuenta que hiciste algo que no estaba en el texto y es como que juega también ahí, ¿no? Totalmente. Estaba tratando de buscar, pero no encuentro el que termina. ¿Cuál buscas? Estaba buscando uno, hablando de, porque me quedé pensando en lo de que decía María de las Pulgas. Y está este poema que se llama Remate. Ajá. Que no sé, no lo leo nunca, pero de pronto me pareció que está bueno compartirlo, porque tiene que ver un poco con eso que decía María. Dice, remate, embargaron, no tengo los anteojos, ahí está. Algo estaba fallando. Algo está mal, siempre me pasa porque tengo una negación. Embargaron el hasta cuándo, estabas ahí, lo viste. Remataron la vejez del mercado. Una sola voz se pronunció, pero era tarde. La memoria fue lo último en venderse, pero se vendió. Los mercaderes saben hacer uso de sus frutos, los pelan al aire libre para que los vea Dios. Pero Dios ya no ve ni las palabras también se vendieron y ahora saltan, inasibles, burlándose de los cuerpos como pulgas. Me acuerdo esa anécdota. Qué raro que no lo tengas entre los más leídos porque es de los más llamativos. Sí, pero no. Viste que a veces uno se empecina a leer siempre lo mismo, pulgas, ¿no les pasa eso? Y después de golpe sí. Este poema nunca lo leo. Y sí, a mí me pasa mucho eso, siempre leo los mismos. Eso nos suele pasar a todos. Esa anécdota de cuando ibas a la casa de tus papás y de pronto esa imagen y la necesidad de escribir, ¿no? Sí, creo que la hablamos. Pensé yo. Que lo hablamos alguna vez acá, ¿no? ¿Me parece o no? Sí, o se lo conté, sí, pero lo vamos a ver. Sí, eso es un ejemplo de cómo a veces te toma Es de un libro anterior. Es de otro libro, sí, porque María pero estaba justo, sí, me acuerdo. En su entrevista tiene la ventaja de que tiene como muy fresca la obra completa. Se leyó casi todo, creo lo que... No solo lo leyó, porque podemos haber leído y haber olvidado. Ella lo No, porque lo releyó, sí, para la entrevista. Se acuerda, sí. No se acuerda, tiene mucha También memoria. tiene mucha memoria, sí. Tiene mucha memoria, por eso puede
hacer tantas citas. Yo me pregunto cómo hace para citar tanto y decir, no la cita decorativa, la cita oportuna de los muchos libros que lees sobre gente que escribe de poesía, ¿no? Sí, sí, sí. Y en el caso de este libro, claro, ella se acordaba de esa anécdota y la iba hilando porque era como que iba relacionando todos tus libros, que son unos cuantos. Yo digo, qué impresión, ¿no? Tener toda esa trayectoria. Sí, vos es que María, justamente, seguimos hablando de María, le voy a decir que estuvimos hablando de ella tanto. Yo había pensado en esto y ella me lo señaló y creo que estuvimos de acuerdo, que quizá, ella me dice, cuando abres tu obra, el Mercado de Pulgas es el título para toda tu poesía, porque yo escribo muy así, digamos, hay algunos libros temáticos, así Como más unitivos, Cóndor. como Cóndor, Cóndor, claro. Decimaluna, quizás el Tao de las Palabras, pero hay muchos libros que son eso también. Yo escribo y después, esto lo hemos hablado en la última vez también, Sí. pero se cierran solos, después ya no puedo volver a entrar a escribir sobre eso, pero se cierran, pero no los hice pensando en que iban a ser un libro, a eso voy. Entonces también hay esto medio a veces disparatado, que se va para un lado o para el otro. No sé, de poesía creo que 10 libros, o 11, Y me parece que este es un el 11. montón. Y después nada, tengo la novela y los cuentos. Claro, no, un Claro. montón. Estoy ahí trabajando. Te tomaste un tiempo para Mercado de Pulgas, porque por lo que nos contás, y por lo que has contado en las entrevistas que hemos leído, lo escribiste en 2020, en Sí. la pandemia, Sí, y lo sacaste en el 25. me tomé mucho tiempo porque no tenía muchas ganas de publicar. No es que no tuviera ganas de publicar, no tenía urgencia. Ahí está, viste que a veces uno dice, tengo que sacarlo porque lo terminé. Y me pasó que estaba, por suerte fue así, porque después le fui corrigiendo cosas, de hecho lo del armado de las partes, lo hice como te diría en la última versión, pero no siempre estuvo pensado así. Así que yo creo que por algo suceden las cosas. Fui escribiendo en el medio otras cosas, pero sí, te diría que quizás es el libro que más tiempo me llevó publicarlo después de haberlo escrito. Y además porque tengo muy claro cuándo lo escribí, no siempre tengo esa claridad, porque además fueron, te digo, 2 o 3 meses así, A veces hay libros que se escriben, no sé, por ahí en varios años, pues después haces un rejunte. Claro, a mí me llamó la atención esas dos cosas, que fuera 2020 el año de escritura y que te hayas tomado todo este tiempo. Y de alguna manera yo pensaba que un poco tenía que ver con eso, con el proceso de escritura, con el momento en que lo escribiste, ¿no? Sí, estoy pensando, yo publiqué otro libro después, ¿no? Escaleras Abajo lo publiqué después de haber escrito, claro, sí. Y de hecho, Escaleras Abajo es un libro que escribí un año antes de la pandemia, que ahí había poemas que de alguna manera yo parecía que anticipaban lo que iba a pasar, una sensación muy extraña. De golpe no me acuerdo cuándo publiqué nada. Tao de las Palabras también fue después de la pandemia, sí. Sí, fue después de la pandemia. Sí. Claro, viste que también cuando sacás un libro le pones mucho ahí a la corrección, entonces los poemas Mercado de Pulgas quedaron ahí. Quedaron ahí, sí, no les di pelota por un tiempo y después ahí sí fue cuando me encuentro con ese archivo y digo, bueno, acá hay que trabajar, ¿no? Pero había muchos poemas que salieron muy frescos, ¿eh? O sea, no voy a decir que no trabajé el libro, pero hay varios poemas que están en el libro que yo creo que son así, primera versión muy espontáneos. A mí me gustaría que leyeras Mercado de Pulgas. Sí, por supuesto. Bueno, Porque es Tenemos todavía un ratito, así ¿tenemos que tiempo? podemos. Porque- Sí, tenemos tiempo. Sí, porque es como que tiene que ver. y ese es el que dije, lo dije, ahora no lo voy a hacer, en la presentación, que me costó, o sea, no quería hacer eso y al final lo hice, Virginia me convenció, era medio como si fuera una vendedora ambulante. Sí, Ah, es que sí, se me puede, acuerdo, sí. Espaldas. Es que no se puede. No sé Yo cómo ahora- quedó, ahora- me encantaría saber si Yo quedó ahora bien cuando o no. lo leo lo escucho de esa La manera. presentación que hiciste fue muy linda, la verdad me encantó. Pero Y- este poema se siente así ahora. Se cuando siente uno así, lo pero lee. no Sí, creo como que si me va a anime venir así. alguien vociferando así. Vamos a ver cómo me sale leerlo ahora, espera que lo tengo que encontrar. Está Este puesto poema, sin por ley. ejemplo, es bastante, siento que es bastante fresco, espontáneo, no le
Y dice quise que mucho. sea así. Sí me acuerdo que el final lo encontré después al final, porque tenía otro final. No, perdón, tenía otro verso al final, que él se lo saqué, y me parece que hice bien. Sí, porque el final ese dice mucho. Claro, y lo que te puedo contar, el otro verso era lejos del progreso. Decía, lejos del futuro. Bueno, ahora les quemé. Bueno, lo leo, después les cuento. Mercado de Pulgas, está dedicado a Helen Noonan. Helen Noonan fue una de mis primeras jefas. Yo trabajé en un restaurante de moza, muchos años trabajé. Ay, que quería. Helen vive y la amo. Pero era un restaurante donde todo era, esas personas que se iban a los mercados y traía el cosito del mercado de Dorrego, de San Telmo. Ella de ascendencia irlandesa, entonces de pronto tenía una oración irlandesa, después todas, no, todo era, todo era un detalle, digamos. Sí, y entonces le dediqué este poema. Vendo sortijas para los niños de esta época, maneras de ser afortunado, vueltas al mundo en carreta. Vendo papel de arroz y cuevas de manos pintadas, fósiles de árboles y dinosaurios encarnados en la piedra. Vendo sueños de otros siglos, vestidos de volados, espadas, castillos, globos de gas y veleros. Vendo una mañana con música de fondo, discos de vinilo en la vereda, una botella de vino robada, una orilla sin nadie. Vendo también la infancia. Compren todo lo que fuimos, llévenselo, pónganle cuerpo, firma, tiempo, y escóndanlo bajo candado, lejos del futuro. Bueno, no hice la que hice el otro día, pero me da vergüenza. La lectura estuvo muy bien. Bueno, ya prácticamente se nos ha ido el programa con estas pequeñas dificultades que tuvimos para llegar, pero bueno, siempre es un gusto poder para mí juntarnos y poder hablar de poesía. Gracias, siempre muy queridos. La verdad que sí. Y con siempre lo digo ustedes, con el tiempo que le dedican a la poesía de todas las poetas y poetas de Argentina, de todos lados. La verdad que te hacen un trabajo inmenso y siendo ustedes poetas, porque tenemos eso también, un libro, ¿no? por semana. Un libro por semana, es un placer. Para nosotros es una manera de respirar también, poder hacer el programa. Y tengo mi propio poema en este mercado de Pulgas. Bueno, cerremos con el poema. Vamos a leer el poema que le dediqué a Lidia, y sí, Gerardo, sí. ya le vamos a dedicar uno a Gerardo para que en no el haya próximo problemas matrimoniales. O en el ¿Dónde próximo. está? Ya Se te llamaba Ilusión óptica, ¿no? Acá está. Sí. A Lidia Rocha. ¿Cabe un minuto dentro de una gota y una sola primavera en 5 inviernos? ¿Cabe un sueño enorme dentro de un feto o una mañana entera en una niña que se volvió mujer? Claro que cabe. Todo entra y sale por un mismo sitio. De memoria llega y de memoria se va el arco iris humano. Hermoso poema te han dedicado, Lidia. ¿Viste? Bueno, Valió la pena. Exactamente. Bueno, Muchísimas muchas gracias, María. Gracias, Lidia, gracias, Gerardo. Bueno, gracias, Lidia, por supuesto. Gracias, Carlos, Gracias, también, Carlos. que está Gracias, May operando. Y May, que está ahí Está también, la- nuestra Ella amiga Ella se da cuenta peluda. cuando está terminando. Pero qué el programa. silencio que hizo, muy ¿Viste? bien. No, es Sí, sí. sale Está muy bien entrenada. los momentos de la radio. Bueno, y esta cinta de Moebius sigue girando en Buenos Aires hasta el próximo jueves. Chao. Bueno.
MQR, más que una radio. Desde el amanecer.